Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. La hora que sé que ustedes estén viendo este video. Y bueno, pues ya notaron que hoy tenemos a nada más y nada menos que a Han Baki, el hombre más fuerte del mundo. Auguran por ahí en lo que es la serie o animación. Yo la verdad desconozco totalmente el personaje, pero me pedían ver esta figurita y aquí la tenemos. Ahí tienen algunas imágenes promocionales y como pueden notar, pues las imágenes de lo que son la figura pues están un poquito bajas en cuanto a lo que es la calidad. Tal vez se verían mejor si tuvieran una mayor resolución, pero bueno, esto es lo que van a obtener. Esto tiene por arriba, esto tiene por abajo algunas advertencias de riesgo de asfixia y demás. Y pues vamos a checar el contenido de lo que nos están entregando con esta pieza. Cabe destacar el detallito de la caja, está muy bien concebida. Y por aquí en la parte interior, no sé si se alcance a ver, pero tiene algunos kanjis ahí. Si pueden notarlo, así que pues sí, va a estar muy completa, muy bonita. Y en cuanto a lo que reciben con la pieza y cómo llega, pues es esto, amigos míos. Yo creo que sí, tiene bastante imponencia. Yo esperaba una figura más, pues más desastrosa, aunque los rostros no se van a ver perfectos, pero creo que tampoco están mal. Ya los vamos a estar checando ahorita. Por lo pronto vamos a ver qué tal está su calidad, qué es lo que nos entregan con esta figurita. Pueden ver que está muy duro, como se puede escuchar por ahí. Sí, en cuanto a lo que es la concepción de la pieza, yo creo que sí va a estar un poco bien. Noten lo que son sus detalles. Ahí tienen a Han Baki. Yo creo que sí se va a estar viendo muy bonito. Chequen relieves, chequen todas las texturizaciones y demás. Ven, por ahí me dio un machucón con la puerta del carro. Ahí el pantaloncito de tela no deja de estar muy excelente. Yo creo que sí es una figura que impone, que encanta a la vista y además la calidad creo que sí está bastante bien. Y bueno, aquí nos ofrecen movimiento de rotación total 360. Hacia enfrente en este ángulo, hacia atrás está impedido por lo que es el molde. En esta parte, hacia los costados de manera angulada, sí va a haber un poco de rotación. En cuanto a lo que son los brazos, pues tenemos un poquito más de lo que es el ángulo de 90 grados o de 180 con los brazos extendidos. También tenemos la rotación 360. Tal vez tengan que estar pues lubricando un poquito la pieza. Tenemos un movimiento de mariposa aquí, bastante amplio. También se mueve hacia arriba y hacia abajo. El bíceps está funcional, el codo tiene esta doble unión, ese va a ser su mayor rango de movimiento. En la manita pues tenemos lo que es la rotación y movimiento de bisagra también hay. Sí, tenemos el pechito, está segmentado. Ahí pueden ver que puede darnos movimientos oblicuos bastante buenos. Hacia enfrente, este va a ser su rango. Hacia atrás, este va a ser también su mayor rango. En la cintura, claro que sí, tenemos rotación. Y bueno, yo creo que está muy bien resuelto. Toda la articulación posible va a estar contenida en esta figura. En cuanto a las piernas, tenemos lo que es el split. Tenemos la rotación de lo que es el muslo. Y pues ahí la pierna. Sí, pueden ver, eso pasa, lamentablemente. Y bueno, pues como les decía, ahí pueden ver que sí acerca lo que es la pierna al pecho, pero es más por el logro de la articulación del abdomen, más que por la pierna. Pero sí puede pasar muy bien. Hacia atrás pues va a estar impedido un poco aquí, tal vez por el molde, no se nota, pero por el chorcito, pero sí, miren por ahí, está pompudo el molde. Así que pues amigos, ahí tienen la doble unión en la rodilla, bastante funcional. No sé si estén bien colocadas o qué pasa. Me parece que se exceden un poquito hacia la parte de afuera, pero bueno, ese va a ser el movimiento de la figura. Tiene una bisagra muy amplia y también tenemos el movimiento angular y la punta del pie bastante funcional. Y para la parte de los accesorios pues tenemos este par de puños cerrados. Yo creo que están bastante bien logrados, muy bien esculpidos. Vean, todo se va a notar muy bien. Y también chequense lo que es el rostro. Yo creo que se va a notar de manera excelente. No sé qué tan cercano sea la animación. Yo les comento que no la he tenido muy en cuenta, no la he visto, pero pues ustedes sí. Así que pues ahí está, para los que me pedían verlo. Muy bien, y antes de continuar con lo que es la revisión de las manos, esta es la manita que trae por default y esta es la mano que viene como accesorio. Vean la diferencia en lo que es el orificio.
Así que pues tienen que estar dándose la tarea de estar ampliando un poquito antes de que empiecen a intercambiar accesorios, porque si no van a dañar los joints. Y en cuanto a las cabezas, pues también tienen que calentar un poco para que entren fácilmente, porque pues sí, se siente que están un poco duras al entrar, solamente para que se amolden. Pero bueno, aquí tienen lo que son las segundas manos y también un segundo rostro de Hanma Baki, Hanma el guapo. Vean el detalle, yo creo que está bien logrado, no se ven completamente mal o desproporcionados. Yo creo que cumple con la representación del personaje, o bueno, por lo menos con lo que he visto, sí cumple bastante bien. Y creo que los puñitos también están bastante bien logrados, todo muy bien representado. Vean las cicatrices, este molde me parece perfecto. Y bueno, pues también tenemos este par de manos extendidas para pose de combate o no sé qué se les pueda ocurrir. Pero vean el detalle, están encantadoramente bien logradas. El esculpido creo que fue hecho a la perfección con esta pieza, amigos míos. Si no van por ella, de verdad que van a lamentarlo en un futuro, porque yo creo que sí se va a acabar. Está bastante bonita, vean la flexibilidad de todo el modelado, de todo lo demás. Y pues chéquense el rostro, ese rostro irascible. Ustedes díganme si cumple, si no cumple, pero yo creo que sí, va a estar bien, no está mal proporcionado, o por lo menos yo no noto desproporciones, ya ustedes me dirán. Y bueno, por si fuera poco, pues tenemos otro par de manos que yo creo que van a ser muy similares a las anteriores. Vean, no son exactamente iguales, pero sí son muy similares, además de que tienen el detalle de que no, o sea, no son manos pares. Cada una tiene su forma y de verdad que son diferentes. Ya viéndolas a detalle, son diferentes entre las cuatro. Pero bueno, pues ahí está. Y véanse ese rostro. El rostro tipo la cara del tío de Miles, ¿no? El tío Aaron de hola. Pero bueno, ahí está. Chéquense el detallito. Ustedes me dirán si representan o no representan al personaje. Ya para terminar con los accesorios, tenemos otro par de manos muy similares a las anteriores. No son iguales, ninguna de estas manos es igual a la otra, pero sí, ahí está. Van a tener muchas manitas para representar a su personaje, y algo que se agradece pues son estos joints de repuesto, por si ustedes llegan a tener daños en alguna de estas dos manitas, pues ahí tienen joints para reponer su figura. Bien, mi gente, hoy estoy un poco improvisado porque estoy cambiando de dirección, pero ahí tienen un poquito lo que es la escala de esta figura con el Cocoon. Ya sabemos que Goku mide hasta la punta más alta del mechón, 16 centímetros, y es lo que va a estar nuestra figura midiendo. Pues ahora sí que van a ser, ahí pueden notarlo, se puede ver que tiene 17 centímetros, amigos míos, para que lo tengan en cuenta en cuanto a la escala y medidas. Y para terminar, como comentarios finales, pues solamente puedo decirles que en esta ocasión la figura pues está recomendada al 100%. Me gustó mucho, la verdad que aunque desconozco el personaje como figura, cumple bastante bien, además de que el detallazo de lo que es el short de tela y demás, pues se va a ver perfecto. Yo creo que es una figura que está representando bastante bien lo que es el personaje y posa de verdad de manera divina, y ustedes lo pueden notar. No sé qué más poses se les puedan ocurrir con esta figura. Yo creo que va a estar cumpliendo mucho, pero muy bien. Vean, posa muy bonito. Y pues ya depende de su imaginación, de lo que ustedes quieran lograr. Pero ahí van a estar los links en la descripción de donde yo conseguí esta. Espero que puedan todavía conseguirla, porque se tardó un poquito en llegar. Pero sí, va a estar muy bonita, va a estar cumpliendo muy bien, y yo se las recomiendo al 100%. Amigos míos, les recuerdo que si les gustan mis videos, por favor apóyenme con su like, suscríbanse, activen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones de los nuevos contenidos que vamos a estar subiendo. Y por supuesto compartan con más gente para que puedan acceder a lo que es la economía dentro del coleccionismo. De mi parte el día de hoy es todo, y nos vemos en una próxima emisión de este su canal Tecnocopsa. Muchísimas gracias.